Buenas tardes, chicos. Espero que hayan tenido un excelente día. Vamos a empezar el día de hoy ya con el cuestionario de inglés. ¿Sí? Vamos a ver cuál es la estructura correcta para preguntar who often. Ya tenemos, bueno, yo en este caso he decidido proyectarles el cuestionario con las respuestas. ¿Por qué? Porque para algunas personas se nos hace difícil poder entender un poquito el inglés y a otras se nos hace más fácil, ¿sí? Y para estar como que todos en la misma sintonía, he decidido compartirles pantalla ya con las respuestas, ¿sí? Como no se ha conectado nadie, yo voy a ir socializando. Espero que cuando vean la clase sepan entenderlas, sepan entender las respuestas que se están seleccionando, ¿sí? Las respuestas correctas, que leamos bien la pregunta, ¿sí? Para tener un 10 listo en su examen, ¿ya? Entonces empecemos. ¿Cuál es la estructura correcta para preguntar con how often do you play soccer? ¿Sí? Primero iba el how often y luego íbamos a poner el verbo, el complemento, ¿sí? ¿Cuál es la forma correcta del verbo modal quién en interrogativa? Ya sabemos que para interrogar primero ponemos quién, luego el sujeto, luego el verbo, ¿sí? ¿Cuál es la opción correcta con el modal show? You should eat healthy food, ¿sí? ¿Cuál de las siguientes oraciones usa correctamente hold? I would like a coffee, please, ¿sí? Vamos aquí a poner el sujeto, luego va el hold, like, sí, el verbo, a coffee, please. Ese sería el complemento, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la respuesta correcta con let y pronombres objeto? Tenemos let me help you, ¿sí? ¿Sí se acuerdan de let me, ¿sí? De let me, ¿sí? Dejarme, este mes para nosotros, ¿sí? ¿Ya? ¿Cuál de las siguientes oraciones contiene un intensificador? He is quite tall. ¿Cuál es la correcta combinación de can y should con pronombre objeto? You can help me, ¿ya? ¿Cuál de las oraciones correctas con how well y un intensificador? She plays piano very well, ¿ya? ¿Cuál es el uso correcto de to en una oración? She likes ice cream too. Al final nosotros vamos a agregar el to al final de la oración, ¿ya? Tenemos, ¿cuál de las siguientes preguntas con who y quién es correcta? Who can help me? Al final agregamos el signo de interrogación, eso ustedes ya lo saben, ¿ya? ¿Cuál es la oración correcta usando hold? Hold you like some coffee, ¿sí? ¿Cuál es la forma correcta de una pregunta con how often y does? How often does she go to the gym? ¿Cuál es el adverbio de frecuencia en la oración de Raleigh y Young Font? ¿Ya? Font. ¿Qué pasa? Nosotros ya tenemos nuestra respuesta en la oración, ¿sí? Entonces no va a ser nada complicado poder seleccionar el literal. ¿Qué adverbio de frecuencia significa rara vez? Rarely, justamente lo que acabábamos de ver. ¿Cuál es la forma negativa de they can dance? They can dance, simplemente agregamos apóstrofe y una T. ¿Qué opción es correcta para una pregunta con should? Should I go? ¿Cuál de estas palabras es un adverbio de intensidad? Pretty, que significa hold you like, te gustaría. ¿Cuál es la forma interrogativa de he can drive? He can drive y la interrogante, ¿sí? ¿Cuál es el verbo en la oración? She really likes pizza. Tenemos justamente aquí el verbo, ¿ya? ¿Cuál es la forma correcta de should en negativa? Should not, ¿ya? ¿Cómo se dice? Él nunca llega tarde. He's never late. ¿Qué palabra significa solamente? Tenemos only, ¿cómo se dice? Déjame ver. Let me see, ¿sí? Dejar, en este caso me van a dejar a mí, ¿sí? Perdón, es dejándome a mí, ¿sí? Déjame, ¿sí? Déjame, nosotros le ponemos el me al final porque es para nosotros, ¿sí? Sí, ver, ¿ya? Let me see. ¿Cuál es la forma correcta de hold en interrogativa? Hold you go. ¿Cómo se dice? Nosotros podemos cantar en inglés. We can sing. ¿Qué significa should I say? Debería quedarme. ¿Cómo se dice? Ellos pueden ayudar en inglés. They can help. ¿Qué significa him go? Déjalo ir. ¿Y cuál es el adverbio de frecuencia de la oración? He always eats breakfast at 7 a.m. ¿Ya?
Aquí mismo en la oración nosotros tenemos always y always. Always en nuestros literales, sí, como primera opción, ¿ya? Déjenme ver. Ya, entonces eso sería todo por el examen. Créanme, chicos, que está sumamente fácil. Es de todos los temas que hemos visto a profundidad, sí. Cada tema se ha ido dando con la estructura en afirmativo, negativo e interrogativo y cada uno de ellos ha tenido ejemplos y aparte de esos ejemplos nosotros hemos visto vocabulario. Entonces no hay más por donde nosotros no vayamos a entender, sino que está sumamente fácil, sumamente bien explicado para que ustedes puedan obtener el 10, ¿ya? Voy a dejar de compartir pantalla porque voy a compartir la clase del día de hoy. Denme un momentito. Ya, muy bien. ¿Ya? ¿Y qué vamos a ver en la clase de hoy? Vamos a ver el verbo modal hold. Sí, ya vimos can, ya vimos should y vamos a ver hold. ¿Y qué significa esto? ¿Qué es hold? Es un verbo modal que se utiliza para expresar, ¿sí? Ya sea en situaciones hipotéticas, algo que sucedería bajo ciertas condiciones, cortesía o peticiones formales, pedir algo de manera educada, ofrecimientos o sugerencias, proponer algo de forma amable o también hábitos en el pasado o acciones repetitivas, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son estas reglas de hold? El verbo hold siempre va seguido de un verbo en su forma base infinitivo sin to, ¿ya? No cambia para ningún sujeto, es decir, no va a cambiar ya sea I, you, he, she, it, we, and they, ¿ya? Ahora, formas del verbo hold. Afirmativo, sujeto más hold más verbo base y complemento. I would travel the world if I had more money. ¿Sí? Yo viajaría por el mundo si tuviera más dinero. She would help you with your homework. Ella te ayudaría con tu tarea. En negativo, sujeto. I would not, won't, verbo base, complemento. I would eat that if I were you. Yo no comería eso si fuera tú. They won't go to the party with you. Ellos no irían a la fiesta sin nosotros. ¿Ya? Ahora, así como les decía anteriormente, yo siempre para todas las clases he colocado el afirmativo, ¿sí? Con su respectiva estructura. Después el negativo con su respectiva estructura y después el interrogativo asimismo con su diferente estructura, ¿sí? Entonces nosotros ya sabemos cómo vamos a estructurar estas oraciones, ¿sí? Al final tenemos el interrogativa que esta cambia un poquito, ¿por qué? Porque en ese caso el modal hold va a ir al inicio y luego va a ir el sujeto, ¿sí? Tenemos would you like some tea, ¿te gustaría se uniría a nosotros para la C, ¿ya? Tenemos usos del verbo hold en situaciones hipotéticas, se usa con frecuencia en oraciones condicionales de segundo tipo, ¿ya? If I were rich, I would buy a mansion. Si fuera rico, compraría una mansión. We would go to the beach if it were sunny. Iríamos a la playa si estuviera soleado, ¿ya? Peticiones y ofrecimientos corteses. Hold you help me with this project? ¿Me ayudarías con este proyecto? I would like a cup of coffee, please. Me gustaría una taza de café, por favor. Hábitos en el pasado también se puede usar para hablar de acciones habituales en el pasado, similar a just to, ¿ya? Aquí tenemos algunos ejemplos. When I was a child, I would play outside every day. Cuando era niño jugaba fuera todos los días. She would always tell me stories before bedtime. Ella siempre me contaba historias antes de dormir, ¿ya? Y vamos a ver ejemplos así mismo, afirmativo, negativo e interrogativo. ¿Ya? En afirmativo, we would work harder if they wanted to succeed. Trabajaríamos duro si quisiera tener éxito. I hope to visit Paris someday. Me gustaría visitar París algún día. Negativo, I want call him at this hour. It's too late. No la llamaría hasta ahora, es muy tarde, ¿ya? They Holden accept the offer without more details. Ellos no aceptarían la oferta sin más detalles, ¿ya? Y en interrogativa tenemos would you like to come with us to the concert? ¿Te gustaría venir con nosotros al concierto? Would they agree to me tomorrow? ¿Estarían de acuerdo en reunirse mañana? Sí, entonces no está difícil de entender estas oraciones.
¿Ya? Y para culminar tenemos el vocabulario de los ejemplos que vimos en clase: offer, help, like, visit, travel, buy, call, live, agree, and accept, ¿sí? Entonces, eso es todo, chicos, por la clase del día de hoy. Créanme que está sumamente fácil el cuestionario, está sumamente, no es que fácil, sino entendible, ¿sí? En otras palabras, está entendible, ¿sí? Porque vuelvo y repito, las clases han sido o se han estructurado para que el estudiante pueda entender, ¿sí? De una manera más corta, ¿sí? Me refiero a que no ponemos, digamos, un tema sobre otro para que no se saturen de información, sino de poco a poco, tema por tema. Vuelvo y repito, ponemos, en mi caso, coloco el tema, la estructura, ¿sí? La estructura y los ejemplos, ¿sí? Ya sea afirmativa, negativa o interrogativa, para que ustedes puedan entender de una manera correcta, ¿ya? Y como ustedes ya saben, hay una tarea en el aula, en el entorno virtual, ¿sí? Para la casa y para la clase, ¿ya? Eso sería todo, chicos, por el día de hoy y nos vemos la siguiente clase. Chao, chao.